Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de verlos hoy, aquí este martes, que bueno, hemos platicado y habíamos comentado de vernos cada 15 días, porque cada martes, a veces, bueno, siento que no era tan factible en muchas ocasiones porque andábamos que a la carrera y todo. Entonces, cada 15 días yo creo que nos programamos, nos vemos y hablamos de temas así, pues que ustedes también vayan pidiendo y si lo sabemos, con mucho gusto, eh, nos, nos comunicamos por acá, nos vemos por acá. ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, me podrían comentar si me van escuchando, porfa, para platicar, si quieren hacer preguntas, si las sé, les contesto, si no las sé, les digo que no las sé, las investigo y se las respondo. Bueno, quiero saludarlos a todos. Me da mucho gusto que nos acompañen aquí. Inés, buenos días. Olivia, buenos días. Jenny, buenos días, qué bueno que me escuchan bien. Lupita, gracias, buenos días. Hola, saludos a Costa Rica y a Colombia también. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito. Si me quieren ir dejando sus preguntas, me enviaron un correo preguntándome sobre la parte de cómo vemos a la historia de la humanidad, cómo lo hemos visto. Buenos días, Verónica, desde la hipnosis, ¿cómo lo vemos? Maribel, saludos hasta Puerto Vallarta. Bueno, vamos a, yo he comentado desde hace algún tiempo ya que la historia que nos han platicado y que nos han dicho tiene inconsistencias. A la hora que se pone uno a estudiar con fechas, con periodos de la historia, con cosas, hay inconsistencias y hay cosas que dices, ¿en qué momento nos perdimos y volvimos a retomar el rumbo aparente? Pero yo les quiero platicar una historia que a fin de cuentas quizá no se ha sabido mucho, pero hay un doctor que Danny Gilman, que él se fue a Indonesia, allá, y entonces descubrió una pirámide muy antigua. Y a la hora de ir, pues explorando, excavando, viendo todo lo que esto tenía, pues resulta que hay unas cámaras que se muestran con una antigüedad aparente a lo que la historia humana pues nos ha contado. Y entonces aquí les quiero contar un poco para que vean, y vamos a hablar un poco de razas y de todo, para que vean cómo al final de cuentas todo esto ha sido y es hasta el día de hoy una manipulación tremenda y que si nos ponemos a investigar de verdad, a ver, nos vamos a dar cuentas que no nos cuadra nada. La pirámide más antigua de la que se supone se tiene documentación es en Egipto, la pirámide de Zoser, que se supone que data del año 2760 antes de Cristo. Con esta nueva forma de contar los años y de contar todo, bueno, esto ha sido un desajuste de todo. Resulta que esta pirámide de la que les estoy hablando, Obiltepec, Goltepec, algo así, data
del año 9500 antes de Cristo. O sea, no entra dentro de la historia de la evolución de la historia humana, porque si nosotros estudiamos qué hay 9500 años antes de Cristo, pues se supone, según la historia que nos han contado, pues es el periodo de la era glacial humana. Entonces, pues se supone que no había nada, que no había humanos y que era la época glaciar del planeta. Y esta pirámide data de 25,000 años antes de Cristo. O sea, esta pirámide de la iluminación es mucho más antigua, si vemos en tiempos, de la pirámide Zoser de Egipto, que es 2670 años, y esta pirámide aparentemente está 25,000 años antes. Y entonces, si según la historia no hay humanidad en esa época por ser la era glacial, ¿qué es lo que en realidad nos están contando como historia de la humanidad? Ahora, todas las pirámides están colocadas aparentemente dentro de una aparente espiral Fibonacci dentro de la misma Tierra. Y entonces se supone que las cámaras que hay dentro de las pirámides son consolidadores energéticos. ¿Qué pasa con todo eso? Son preguntas que muchas veces no nos vamos haciendo y nos vamos creyendo la historia y que de la historia de Darwin, que quedó ya desestimada desde hace muchísimos años, y que del mono y que del Homo sapiens, y al final de cuentas, si se fijan en hipnosis, cuando salen estas cosas, son constructos del pensamiento del colectivo humano, de lo que nos hemos creído que es la historia de nosotros como humanidad. Entonces, aquí nos ponemos a preguntarnos y a dudar qué de todo lo que nos han dicho es real, que hemos creído y que hemos aprendido. Si esta pirámide descubierta en Indonesia hace poco y trae ahorita a todos los historiadores, a los ufólogos que han ido para allá y a las personas, porque aparte es en la selva. Si data de más de 25,000 años y a nosotros nos cuentan la historia de Egipto desde hace 2770 años antes de Cristo, ¿dónde está la otra parte de la historia? ¿Dónde está? ¿Quién no la esconde? ¿Por qué no la esconde? ¿Y para qué no las va escondiendo? Entonces, ahorita pueden buscar los documentos de este señor Danny Hillman y ustedes lo van a ver. Pero ¿por qué nos creemos todo? Fíjense, hay muchas cosas que nosotros no sabemos y sin embargo vamos entendiendo que muchas cosas también son moda, por lo que la gente llega a saber o a entender en determinados periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas razas que están documentadas, que han estado aquí y sin embargo de ellas no se hablan. Por ejemplo, les voy a hablar de una que no se habla nada o casi nada de ellos, que casi no salen en las sesiones y que al final de cuentas nos tienen que hacer pensar un poquito en esta manipulación
mental que estamos recibiendo del entorno, de esta parte también conspiranoica y de esta parte también de la insatisfacción de vernos como creadores reales de nuestra vida, de nuestra fuerza y de esa parte que somos creadores del universo y que para la energía universal no es que seamos, como lo he dicho, humanitos, femeninos, masculinos o lo que sea, poca cosa, sino que nosotros nos ve el universo como esta parte de energía creadora. Hay muchas razas, por ejemplo, los apexianos, que se habla poco de ellos, que ellos son los que realmente, aparentemente fueron los que enseñaron y a los que se dirigen todos estos rituales religiosos de todas las culturas. Ellos fueron los que vinieron y mostraron y enseñaron a todas estas personas que se dedican a hacer rituales religiosos. Y entonces los apexianos, ¿a quién están dirigidos? Los apexianos son los que enseñaron los rituales de sangre, la forma en cómo nuestras glándulas, a través del miedo y del control del miedo, de la inserción del miedo y de la culpa, llegan a despertar ciertos líquidos y ciertas cosas que nos hacen adictos a ellos, a vivir la culpa, a vivir este tipo de situaciones, y nosotros todo se lo achacamos a los reptilianos, que al final de cuentas es una raza peleona o peleonera, que sí tiene ciertas situaciones, pero que ellos también están trabajando para alguien más. Y esos apexianos son los que dan toda esta parte de los rituales y de todo eso. ¿El miedo está en el ADN? No. No, 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 no. El miedo es un extractor físico y mental y no está en el ADN. Entonces, fíjense cómo nos vamos creyendo y cómo nos vamos permitiendo la manipulación. Si esas pirámides que se han encontrado y que se han visto, y no son las únicas, hay mucho más. Ahorita les hablo de esta porque es la que está más documentada, pero en hipnosis se han visto mucho más. Se han visto debajo del agua, se han visto intraterrenas, se han visto muchas cosas. En algún momento todos llegamos a estar aquí, a convivir aquí y a interactuar aquí con todo lo que el universo ha creado y con todo lo que la Tierra ha permitido que estuviera aquí conviviendo. Se dice, bueno, ¿qué pasa con esto? Bueno, así como se habla del reseteo, de la parte del holograma y de todo eso, claro, es esta parte del entender de que el humano con cierta vibración y con cierta creencia se mantenía en un estatus o en un estatus como más, se densificaba más esta energía. Entonces, hay muchas especies. Por ejemplo, se habla de los Anunnakis, que adoraban al dios Ani, Enil y Enki, que aparentemente eran reptiles, pero hay muchas más, como los Alcroalix, que son razas que son con las dos sexualidades expuestas. Los Alguric, los Aujane, los Kilikoturk, los Kus, los Anunnaki, los Nensa, los Simbis,
los abudis, los mazarek, los pleyadianos, los rami, los andromedones, los acturianos, los grisis, los draconianos, los sirius. ¿Y de qué hablamos? De los que están de moda, ¿no? Y los volvemos a traer a través de todo esto. ¿Y qué pasa? Hay razas que son como más dominantes sobre otras que son más comunes que vemos. Y sin embargo, como no sabemos de ellas o como no están de moda, pues ni siquiera los pelamos. Para nosotros no existen. Y bueno, si no existen, no los alimentamos aparentemente, pero ellos están detrás de todas estas razas, como los reptilianos y todo eso, que al final de cuentas nos generan un miedo, una insatisfacción, una rabia, pero ¿qué hay de todas estas, los Urma, los Cthulhus, todas estas razas que trabajan para otras más? ¿Qué pasa en estas formas de buscar la dominación? Han tenido ellos y nosotros que movernos dimensionalmente, frecuencialmente. ¿Qué quiere decir? Que están en otras dimensiones, en otra frecuencia de esta misma tierra, de este mismo universo, donde estas energías pueden convivir, así como hay razas que son mucho más agresivas. Hay otras razas que al final de cuentas no interfieren con el humano. Y en ese sentido, hay razas que son muy, podríamos decir, hasta diabólicas, pero también este miedo inconsciente que vamos nosotros desarrollando nos desubica de una realidad. Y no estamos hablando nada más de la realidad humana desde los, ¿cómo se llaman estos? De los lemurianos y todo del lemur, de todo esto, que aparentemente es lo más antiguo. Entonces, si nos vamos fijando, si estas situaciones vienen, esta pirámide de la iluminación que viene y que la encontraron y que está con periodos de hace 25,000 años antes de Cristo, que se supone era un poquito en el periodo glacial, en la media de este periodo, ¿qué quiere decir? Que hay más cosas que no sabemos. En estos movimientos de la Tierra, donde ahora está cambiando pues de dimensión, de tiempo, de todo, ¿qué sucede? Que se están mostrando y están saliendo mucho más cosas y que nosotros muchas veces nos negamos a ver por esta forma de cuadrarnos hacia una forma de pensamiento. Ya sea esta forma, pues no sé si de horrorizarnos, de vengarnos, de querer hacer o deshacer. ¿Y qué pasa con todas estas formas de vida que están aquí y que no sabemos? Entonces, fíjense cómo nuestra historia, la que nos han contado, nos ha venido engañando desde hace mucho. Están los tártaros, la civilización hiperbórea, hay muchas situaciones que no vamos entendiendo. Y si se fijan, fíjense ustedes bien, en la mayoría de las sesiones salen los mismos seres, cuando atrás de estos hay otros que ni siquiera tenemos idea de que están o de que existen. Porque en esta parte vamos a hablar de los reptilianos, en esta parte de los reptilianos, ellos trabajan fuerte y detrás de todos ellos están los apexianos, que son unos seres entre reptiles y anfibios, delgados y altos, con las cabezas más largas, que al final de cuentas son
los que mostraron, enseñaron y vieron en las civilizaciones ya que nos han contado a nosotros toda esta parte del ritualismo. Y nosotros estamos enfocados solamente en una especie que está muy fellita para nosotros, que nos genera un miedo. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, hay otras razas a las que se les da, por ejemplo, cierto tipo de veneración, ¿no? Como estas razas de los rupios altos, ojos azules, guapos, atléticos, porque hasta les damos una forma. Y cuando en realidad en hipnosis muchas veces se presentan así por la misma forma en que el cliente los ha entendido, los ha vivido y los ha manifestado dentro de su construcción mental y energética, pero no necesariamente son así. Entonces, aquí nosotros debemos de entender que mucho de lo que hemos aprendido y escuchado también es parte de este control y que nos acercamos y nos ceñimos a él por desconocimiento. Entonces, ¿qué va pasando con la historia de la humanidad? Vamos perdiendo esta parte de nuestra memoria, de nuestra historia y de lo que nosotros somos y cómo nos percibimos y cómo nos sentimos y cómo vamos actuando a través de una gran manipulación desde mucho tiempo atrás. Hace poco, en uno de los cursos, decía una persona, es que yo tomé una sesión y salía que desde la era del mono, desde que yo fui mono, yo así como que, ¿por qué? Porque son construcciones mentales, ¿sí? Porque la teoría de Darwin fue en muchos lugares o en muchas historias o en muchas formas de ver, ha sido muy desacreditada también y ya gestionada desde otra perspectiva. Pero ¿cuánto o cuándo nos permitimos nosotros realmente observar? Fíjense cómo nos vamos comiendo toda la historia, la vamos aceptando, la vamos asimilando y la vamos integrando, y eso cambia nuestra forma, tanto física, emocional, energética, de estar aquí plantados en este planeta, en esta tierra. Entonces, al final es empezar a conocernos más, porque el conocernos más nos va a llevar a de verdad ir dentro de la misma historia de todo que compartimos. Se ha demostrado científicamente que el éter existe y que la información que está en el éter, al final de cuentas, a nosotros estar encarnados, está en nosotros como seres humanos aquí físicos, porque somos pura energía. Entonces, podemos acceder a la información de todo y de todo, descontracturando esta parte de creencias profundas que traemos insertadas desde la forma de manifestarnos en esta fisicalidad y en esta densidad que podemos cambiar y transformar en el momento que nosotros empecemos con esta forma de irnos conociendo a profundidad, entrando a formas como mucho más profundas de información. Entonces, es interesante esto que ha salido últimamente, y ahora con todos estos movimientos y con todos estos cambios que está viviendo la misma Tierra, ¿qué sucede? Que muchas razas no pueden sostenerse en la vibración en la que se sostenían hasta el día de hoy y necesitan la energía de nosotros para seguirse manteniendo. Hay entidades
seres, razas que están en dimensiones muy pegadas a la Tierra, que van a empezar a manifestarse ya más físicamente, que se van a ver más físicamente. ¿Por qué? Porque la misma frecuencia de la Tierra, al estar cambiando y al estar moviéndose energéticamente, nos está haciendo que nosotros también empecemos a activar ciertas cosas, ciertas formas que estaban dormidas. Esta parte del ADN dormido no es que no sirva para nada, no es que esté dormido, es que está bajo esta forma de sustracción de energía a través de la culpa y del miedo y de la insatisfacción. Entonces, nosotros en esta forma en que nos vamos viendo y nos vamos sintiendo, nos vamos colocando en una situación mucho más extrema de lo que nosotros mismos energéticamente vamos pudiendo lograr, vamos elongando nuestra energía, abriéndola, pero no para que seamos observados o interferidos o lo que sea que nos manipulan también, sino para irnos adaptando a la forma en que la Tierra también se está moviendo y se está adaptando. Hace poco, platicando, hay personas que dicen, cuando yo descubrí, esta persona lo cuenta así, cuando yo descubrí que el área donde se asentó el Vaticano era un cementerio y que sobre todo los cuerpos de toda esta forma de muertes que estaban ahí, se posicionó o se erigió esta ciudad vaticana, me entraron muchas dudas acerca de muchas cosas. Y le digo, bueno, pero independientemente de que sea un cementerio, de que ahí estén muchas cosas enterradas, de muertes generadas muchas veces por guerra o por enfermedad o por lo que sea, ahí, según la creencia y la forma, había una entidad, una diosa que se llamaba Vática, que era la diosa que en el símil, por ejemplo, griego, que era Hades, el que iba a los inframundos, esta diosa se supone que en esta parte del Vaticano es la entrada al inframundo. De esta parte de todo lo que es, esta parte ya occidental, de todo lo que son el cementerio etrusco y todos los romanos y toda esta parte de lo que llegó a ser el Imperio Otomano y todo eso, o sea, era donde se sentía o se vivía ahí esa parte de adoración a esta diosa de la entrada al inframundo. Y sin embargo, toda la energía de muchas, imagínense la energía que se movía ahí. Entonces, todos los recovecos que hay, tanto subterráneos y todo, y las cúpulas que retenían toda esta energía de toda esta gente, de toda esta forma de adoración a dioses y todo, desde mucho tiempo, se van uniendo ahí. Las pirámides en las formas más profundas, estas cámaras que eran en muchas veces pasillos que llevaban a corredores profundos, pero también muchas cámaras eran recopiladores y como graneros de energía. Entonces, fíjense cómo nosotros, en esta parte de la manipulación mental que estamos viviendo,
nos dejamos invadir por ciertas razas o por ciertas especies y con la pena, pero por moda. ¿Por qué? Porque es lo que conocemos, es a lo que tememos en este conocimiento que tenemos y bueno, ya, nos metemos ahí y a eso, nos vamos enfocando. ¿A qué voy enfocando mi miedo? ¿A qué voy alimentando? ¿Qué decido hacer? ¿Cómo me voy a enfocar? Cuando hay muchísimas más y otras que son mucho más fuertes y mucho más malvadas, malditas, perversas, como les podemos decir, ¿no? Hay razas como los Kilitukur, que son razas depredadoras energéticas y han estado en periodos largos como visibles, pero es como los santos, ¿no? De las religiones, que de repente hay no sé qué y entonces se pone un santito de moda, es lo mismo, ¿no? Y luego ya todos le rezan al santo, o como las religiones, ¿no? Cuando de repente, y que la New Age, y que ahora los no sé qué, y que ahora los no sé qué tanto. Entonces nos vamos nosotros limitando a lo que vamos conociendo y a lo que la misma historia nos va diciendo que es la misma forma de presentarnos y de aceptarnos como esta parte humana manifestada aquí en la Tierra. Hay unas entrevistas que son interesantísimas, no sé si han tenido la oportunidad de verlas, ahorita se las voy a decir, porque aquí hablan de especies que aparentemente o son grises o son no sé qué, pero son otra cosa y debemos de aprender a escuchar con atención. Hay una entrevista de un señor que se llama Credi Mutua por el señor David Icke y él habla sobre cómo en aquellas épocas, estos guardianes, creo que ya hay pocos de estos guardianes de la historia de la misma humanidad. Entonces, donde él habla que en ocasiones les daban parte de la piel de la entidad y entonces se la comían. Se la comían, ¿para qué? Para lograr esta parte. Cuando tú comes un alimento, ¿qué pasa con el alimento? Se desdobla dentro de ti y empiezas a tomar partes de las características para alimentarte tú. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ahí él comenta cómo tenían calenturas, cómo tenían visiones, cómo tenían no sé qué, en lo que iban asimilando esta parte de la piel que esas entidades les daban a estos habitantes de la tierra en aquellos lugares. Y entonces eso va formando parte de esta forma de gestionar el alimento y desdoblarlo dentro de nosotros, de nuestro campo y de nuestra fuerza. Entonces, hay que, en la invitación hoy en este en vivo, hay que ir más allá, hay que ir realmente a buscar y no dejarnos llevar con esta parte de la misma creencia y de la misma forma en la que nos hemos establecido como humanidad, pues dependiente de muchas cosas. Hay unos documentos que se llaman el libro secreto ruso, si quieren buscar, de especies manifestadas aquí y que han tenido esta parte de documentado, y así como ese hay muchos más. Hay una parte que son los mensajeros, que por lo general estos son los que van dejando
esta parte de los jeroglíficos, las pinturas, esta parte que nosotros nos podemos ir adaptando, metiendo, estudiando y viendo lo que como humanidad hay, que todavía hay cosas que no sabemos, que todavía hay cosas que no entendemos, pero tenemos que abrir nuestra mente para poder llegar a otros sitios, a otras formas, de llegar a estas formas profundas. Y cómo va aceptando nuestra parte física y biológica el compartir estas formas con otras. ¿Sí? Entonces, bueno, quizá ahora ya, como les he hablado de varias, en algunas sesiones vayan a salir, no porque realmente estén convencidos, sino porque todo es moda. Entonces, ¿cómo voy a gestionar ciertas cosas o cómo voy a ver ciertas cosas si no tengo la mente abierta a otras situaciones, a otras energías, a otras formas de percepción? Por eso es tan importante empezar a trabajar esta parte de cómo nosotros nos vamos percibiendo y cómo nos vamos aceptando. ¿Qué pasa con todo eso y la genética? Porque preguntaban del ADN. Cuando te acostumbras a vivir ciertas situaciones y ciertas formas, el ambiente va modificando tu genética y la va transformando, y como somos seres adaptativos, nos vamos poniendo en esta forma más fácil para vivir una realidad creada o no, cierta o no, pero al final de cuentas vivida en nuestra realidad. Entonces, es esta parte de la invitación de cómo la historia ha sido manipulada y cómo, por ejemplo, órdenes, como hay muchas que conocemos, han tomado mucha parte de la historia en la que nos vamos manejando y nos han manipulado la forma de vernos y de sentirnos. Y entonces, si nos ponemos a estudiar esta mentira que hemos creído y hemos aceptado como verdad, de la misma historia, de la convivencia, de la forma en cómo nos movemos como humanos en esta realidad, nos vamos a dar cuenta que todo esto es para centrarnos y tenernos en una sola forma de tiempo, en esta sobreposición de tiempo. Últimamente hemos tenido sesiones de chavitos, como decimos aquí en México, de chavis, de chavitos, de niños de 18, 20 años para abajo, donde la manipulación mental está a la orden del día y se presenta. ¿Por qué? Porque esa manipulación mental muchas veces viene gestionada desde la aceptación de los mismos padres. Y de la misma forma en cómo nosotros vamos aceptando, voy a prender aquí este ventilador, aceptando esta forma de irnos planteando una dependencia psicoemocional y donde nuestra parte cognitiva se cede hacia esta forma de irnos mostrando. Nosotros sabemos que esta parte del control mental viene mucho a través del sacrificio, del dolor, de la tortura, de la perturbación mental. ¿Por qué? Porque nuestras hormonas empiezan a generar ciertos fluidos, ciertas cosas que son adictivas. Y cuando nosotros dejamos de alimentar esta parte, entonces esta interferencia no tiene razón de existir ahí. Por eso se va. ¿Sí?
Ay, les voy a pedir que, sí, que por favor compartan, denle like y compartan el vivo, por favor. Porfis, ayúdenme compartiendo. Entonces, voy a ir analizando y voy a ir checando, voy a ir haciendo también con los telépatas algunas investigaciones sobre ciertas razas de cómo las vemos, para que ustedes tengan eso también, para que ustedes empiecen a entender muchas cosas que se evaden. Y así como hemos contactado cosas o especies que trabajan para la misma tierra y que se mueven y que hacen intraterrenos y todo, hay muchas especies, hay muchas razas que están también en esta parte de la manipulación y que ni siquiera las tenemos presentes y que vamos contra el reptil, vamos contra el insectoide, vamos contra no sé qué, cuando hay muchas más que ni siquiera las tenemos presentes. Entonces, hay que observar qué tanto de lo que nosotros vamos aceptando y viendo es también manipulación y tenemos que aceptarlo y no quiere decir que vayas a aceptar las especies o no, el aceptarlos te abre la mente a que hay muchas más cosas que no conocemos y que puedes aprender, conocer, observar y no interactuar, pero no necesariamente tiene que ser una interferencia. Eso habla del desgaste como ser humano energético que vamos mostrando a lo largo del tiempo para entender cómo nosotros nos vamos cediendo de forma inconsciente a través de este implante que es el miedo y que es la culpa y que es la frustración y que son extractores puros de energía, porque nos extraen la energía. Y esos extractores se pueden presentar en determinados momentos que pueden ser detonantes emocionales en el humano, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener esta parte de observación real y pura, y en esta forma de autoconocimiento empezamos a entender cómo nuestra energía nosotros podemos manejarla y cómo esta energía del exterior nosotros decidimos cómo utilizarla, manejarla o interactuar con ella. Y eso es parte de que nos conozcamos de verdad. ¿A quién no le interesa el autoconocimiento real? Pues a todas estas formas que se van manifestando y se van viendo a lo largo de nuestra historia como un estancamiento, una limitación. Entonces, los invito, vamos a ponernos a pensar que si esta pirámide de Goltepitec que está en Indonesia data de esa pirámide que se le llama la pirámide de la iluminación, data de 25,000 años antes de Cristo, en donde se supone que era el periodo glacial de la humanidad y que ufólogos están haciendo estudios, antropólogos, arqueólogos, muchas personas. ¿Qué tanto de la historia de la humanidad que nos han contado? Y esta obsesión muchas veces de estar en Egipto, de estar en eso, en Babilonia, en esas cosas que aparentemente conocemos, que aparentemente nos han mostrado, pero hay algo que no nos han dicho. El tiempo, al final, va siendo también una superposición energética
de muchas formas de manifestación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aparentemente, y lo hemos visto en sesiones de hipnosis, los mayas, los egipcios, los incas, otras culturas, pareciera que estuvieron al mismo tiempo viviendo, y que la información se separó, se repartió también en esos tiempos. Entonces, ¿qué pasó con estas sobreposiciones de tiempo que estamos viviendo hoy día en la forma en cómo las realidades se van manifestando y se van manipulando a través de estos años? Entonces, es interesante ir entendiendo cómo esta superposición que van absorbiendo otras realidades cuando las hacemos mucho más potentes y esas mentiras las creamos como una realidad, esos tiempos se van sobreponiendo sobre los otros y entonces vamos perdiendo esa capacidad de ver la misma historia como de una forma más real y más natural. Entonces hay que observar esto. O sea, ahorita yo les mencioné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 razas. 15. Hay más de 53 o 58 razas. Y si se fijan, ¿cómo es posible que siempre salgan las mismas 3, 4, 5 razas? ¿Por qué? Porque es pura programación. Estamos viviendo esa programación y estamos aceptando esa programación como una realidad y estamos creando una realidad a través de una creencia de mentira, a través creándola y aceptándola como una verdad. Entonces, bueno, la Tierra se está moviendo. Nosotros nos estamos moviendo junto con ella. Esas dimensiones están más cerca de nosotros. Entonces, cómo todo esto se va presentando y vamos a ir viendo cada vez más presentes muchas cosas que antes no veíamos. Pero también hay que tener cuidado porque estas supuestas formas que se van a ir presentando también pueden ser estos proyectos que tienen la misma sociedad o el mismo gremio de estos mandatos que tienen estos egregores, porque también nosotros nos dirigimos a ciertas familias, a ciertas asociaciones, a ciertas cosas, pero detrás de ellos hay grandes egregores que son aparentemente autónomos, pero detrás de ellos están los verdaderos controladores y detrás de esos controladores están unos creadores. Entonces vamos siendo y vamos aceptando cosas que estas formas nos van enseñando a hacer una forma de irnos adaptando a la forma en que nos van mostrando. Entonces, mucho con este proyecto Blue Beam, de todo lo que se va a ver y todo, hay que tener cuidado porque también es fácil, como estamos tan manipulados, el engaño, ¿no? Entonces, podemos caer en el engaño, por eso es importante el autoconocimiento. Hay jerarquías en esa raza, o sea, hay un jefe. Bueno, lo acabo de explicar ahorita, entonces no son nada más estas, lo que se ve o lo que se conoce aquí, detrás de ellos hay mucho más cosas y están estas razas, por ejemplo, esta que les explicaba yo de los rituales y todo, que ellos son los que al final de cuentas controlan todos estos reptiles que tememos tanto y que al final, si te fijas en muchas sesiones y todo, ni siquiera se mencionan, se nombran. ¿Por qué? Porque están detrás de todo y bueno, la manipulación está hasta cierto grado, hasta cierta forma, hasta ciertas situaciones que vamos entendiendo. Por eso nosotros, por lo menos yo en mis sesiones, no doy tanto importancia a estos seres porque es seguir alimentando ese miedo inconsciente y esta forma
y fíjense bien, de pensamiento, de que todo lo que ellos nos dicen lo creemos y creemos esta forma de aceptar una vida de otro a través de uno, porque lo que sale en las sesiones es solamente pertenece a la experiencia vivida de la persona que está en sesión con la interferencia. Y sin embargo, pueden ser que vivas tú situaciones similares o parecidas, pero nunca va a ser la misma, porque tu experiencia energética y del alma es completamente distinta a otra persona. ¿Por qué? Porque la experiencia del alma es única e irrepetible. Y entonces es como nosotros, fíjense, inconscientemente nos vamos enganchando y creyendo, y en esta parte devocionando ciertas cosas y aceptando mentiras para mí que son verdades para otro, pero como verdades mías. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces, hay que observarnos de verdad. Yo los invito primero a investigar todas estas partes que nos han dicho y que tienen parte de verdad y parte de no verdad, y cómo nosotros hemos ido aceptando y hemos ido dejándonos manipular a lo largo de los siglos, de los años, y que hemos aceptado como esta parte de la insatisfacción, la forma de sentirnos poca cosa como especie, como humanidad y como fuerza de nosotros mismos. Entonces, es interesante darnos la oportunidad de abrirnos un poco, de observar más, de apasionarnos menos en estas, hasta que podamos ir comprendiéndonos para no quedar y no sentirnos vulnerables. Bueno, entonces, bueno, era lo que yo les quería más o menos comentar, y en hipnosis se ven muchas formas. Se ven muchas formas, y a veces no sabemos darles una interpretación. Todo lo que está en el universo, y decían, es que todo se parece a algo parecido a la Tierra. Pues sí, porque aquí vivimos en esta dimensión y lo vamos bajando hasta esta fisicalidad. Y tratamos de darles una similitud para que la mente humana pueda o podamos comprender y entender todo lo que estamos al final de cuentas aceptando, viviendo, y no necesariamente interactuando, sino que hay que ver en esta profundidad cómo de verdad vamos conectando con este miedo, y cómo en realidad vamos aceptando programaciones y formas de ver ciertas actitudes o ciertas formas de vernos también como humanos a través del desconocimiento y simplemente de esta forma. Hemos visto, por ejemplo, en esta parte de los países, cómo se han presentado ciudades debajo de la tierra, cómo se han presentado pirámides que independientemente de las que están sobre la tierra que conocemos, que están de forma opuesta y que forman una figura geométrica, pero debajo hay muchas más, y hay muchas más formas ocultas que hemos podido observar y que hemos podido acceder, y hay muchas que todavía están escondidas en territorios vírgenes de la misma tierra, porque todos nos decidimos ir a vivir todos juntos a un mismo lugar, ¿no? O sea, a esas ciudades, a estas formas, y hay lugares en que ni siquiera hemos entrado. Hay una leyenda que cuenta que hay un grupo de franceses que hicieron una expedición a esta parte
entre Argentina y Brasil, una parte también de la Amazonía por allá, donde entraron a lugares que nunca habían entrado, con culturas y que algunas practicaban el canibalismo, otras no, pero donde hay ciudades internas, donde entran a una selva tan poblada, tan espesa, que muchas veces no se puede ver. Entonces, nos falta mucho por conocer de la Tierra, como nos falta mucho de conocer de nosotros. Y sí, hay pirámides en muchas partes, por ejemplo, pirámides en Rusia, pirámides en China, pirámides que hay en esta parte antigua de los desiertos, y en África, en Sudamérica, en los mares. Entonces, hay mucho que nos falta todavía por llegar, por ver, por observar de nuestra misma tierra, así como hay mucho que nos falta por ver, por entender y por observar de nosotros. Porque acuérdense que entendiéndonos nosotros, podemos entender el entorno. Y entonces nos hemos dedicado a ver afuera, ¿no? A ver que si los extraterrestres y que si no sé qué, y cuando nos llevemos la sorpresa de que muchos están aquí y han estado aquí, pero en esta distracción de querer ver allá para no vernos nosotros, igual es con la Tierra, ¿no? Estamos viendo todo eso y nos dejamos llevar, fascinar por algo que nos dan explicaciones cortitas y determinantes para irnos encaminando hacia ciertas cosas. Entonces, busquen, esas pirámides sostienen la matriz la sostenemos nosotros. Hay esta forma en que dicen que el humano está conectado con otro humano con cada 7 grados y no sé qué. Eso ya lo expliqué yo en uno de los cursos y con lo de los chakras y con todo eso. Pero la matriz la sostenemos nosotros con estas formas de creencias. Por eso es importante documentarnos y no dejarnos llevar por la pasión de lo que podamos creer que nos dicen o no nos dicen, o nos hacen o no nos hacen, sino realmente empezar en esta parte para empezar esta desprogramación que muchas veces no somos conscientes de ella. Entonces, la alimentación sí nos afecta por lo que comentas que deben comer de esos seres. A ver, yo comenté que hay una entrevista de David Icke con este señor, búsquela en internet porque a veces están difíciles de encontrar, porque a veces las bajan, con ese señor Credo Mutua, que es un africano, donde él platica ciertas situaciones de ciertos seres que les daban pedazos de piel y se comían. Aparentemente, pareciera que fueran grises, pero ya escuchando mejor la plática, son otro tipo de razas que nosotros, como no las conocemos, pues no les damos esa connotación. Entonces yo fue lo que dije, que en esa parte, en lo que nosotros nos alimentamos, cuando se desdoblan los alimentos, nosotros vamos viendo qué vamos nosotros asimilando o no y cómo nuestro cuerpo empieza a asimilar ciertas vitaminas, proteínas. O sea, yo lo que dije fue eso, y que el ambiente muchas veces, y la mayoría de las veces, hace que nuestro sistema adaptativo genéticamente se vaya adaptando y vaya dejando de utilizar ciertas cosas o ciertas formas o ciertas habilidades para irse adaptando a nuevas realidades. Entonces, espero que
que haya sido un poco más clara, ¿no? Para que no se malinterprete luego la información. A ver, voy a ir tratando, lo que no sepa, les digo que no sé y ya está, ¿no? Entonces, hola Inés, a ver, hola, saludos hasta Colombia, y si se escucha bien, hola, hola Lupita, hola Olivia, aquí ya me fui mal, yo creo, si se escucha bien, aquí también buenos días, saludos hasta Puerto Vallarta, hola Iracema, saludos hasta Colombia. Gracias por estar aquí. Saludos desde Utah. Un abrazote. Gracias, Roberto. Un abrazo para ti también. Gracias, Marta. Saludos hasta Perú. Saludos, Luisa. Buenos días, Ismael. Bloques de granito en las bases de los templos romanos de 800 toneladas. Sí, o sea, hay cosas que están ahorita ya como dejando esa parte de la historia como sin consistencia. Pero aquí la cosa es que de verdad nos pongamos a ver. Buenos días, María. Buenos días. El miedo está en el ADN, ya comenté que no. Eso es una creencia también. Yo preguntaría, ¿quién implantó por primera vez la idea o el concepto de sacrificio? No es una idea, es un extractor, es una forma de vida. Saludos. ¿Qué información hay sobre los Cthulhus? Hay mucha información sobre los Cthulhus y ahorita están como de moda también, ¿no? Entonces, saludos a Sabrina. Buenos días. Razas andrógenas, así hay de todo. Lo decías por lo que yo decía. Saludos hasta la Ciudad de México. La civilización hiperbórea. Ay, perdón. Saludos desde España. ¿Cómo se llama la raza de los de Baphomet? En ocasiones los he visto en sueños, pero caricaturizo. Hay muchas razas que son creadas, entonces, bueno, hay que, no es que sea una especie en específica. Esta parte del Baphomet es una parte de esta creación humana desde la antigüedad. Irnos preparando al cambio para convivir con esos seres, irnos asegurando de lo que somos sin miedo, ¿no? Denle like, por favor, sí, denme like y compartan. Ayúdenme compartiendo. La luz es energía y los átomos son luz y son 99 puntos, bueno, sí, es el vacío completamente. Platícanos más sobre las razas que empiezan a verse. ¿Qué son? Como les digo, hay varias razas que son distintas, ya estaban aquí, no son nuevas, ya estaban aquí, pero como les digo, es mucha moda, hay que observar, y muchas son configuraciones que también están poniendo para generar miedo. Gracias, Sabrina Ortiz, un abrazo, gracias. Realmente se tornó de... Ay, gracias, Alma, muchas gracias. El despertar de la conciencia es volver a recordar quiénes somos, y ahí vamos poco a poquito, sí, pasito a pasito, ahí vamos. Saludos hasta Montreal.
Saludos a todos, Neida Pérez. Hola, buenos días. Saludos a Jalisco. Abrazos a Argentina. Ya poco, dentro de poco van a tener otra vez las, ¿cómo se llaman? Las elecciones, ¿no? A ver quién se queda como presidente, creo, ¿no? Le voy a preguntar a la Fede, porque creo que es por estos días, por noviembre, ¿no? Que es, no sé exactamente la fecha. Y lo falta la investigativa, sí, falta la investigativa, y el otro día, no sé por qué, en esta parte de este señor, ¿cuál hicimos? La de Benítez, salió eso como información por lo de los seres y las dimensiones en las que se mueve. No sé, pero esa está extraña, pero bueno, dije, no la voy a editar, la voy a sacar así porque así se fue presentando. Hola, muchas gracias. Que muchas razas pues, entran a la Tierra en forma masiva. ¿Qué opinas de esto? Es que al final de cuentas hay muchos portales en la Tierra naturales por donde la misma Tierra muchas veces desecha muchas cosas que vamos creando y vamos haciendo y que ella misma va desechando de la forma. Ay, les iba a hablar de, ahorita hablando de desechos, les iba a hablar del Vaticano y se me fue el avión, pero bueno, luego hablamos de eso. Y de desechos, y se abren muchos portales naturales para sacar esto, pero también se aprovechan por muchas formas artificiales. Saben que aprovechan mucho los solsticios, esta parte de la luna nueva y cosas que se prestan a ciertas formas de ritualismos para hacer cosas fuertes, ¿no? Hola, Ira, ¿cómo estás? Bien, te consulto, veo cada vez más enfermedades de ancianos en jóvenes, claro. ¿Por qué? Porque esta parte, y por eso nosotros nos vamos más también hacia la anatomía, porque esta parte de ir manipulando la forma de la creencia y se va acentuando y se va heredando. Y estas partes de los miedos no es que los vayamos heredando en el ADN, los vamos heredando en una forma programática, que llegan ciertos momentos, sobre todo en la niñez, que van detonando. Si te fijas, hay mucha frustración, hay mucha falta de aceptación, hay mucha comparación, hay mucha competencia, hay mucha insatisfacción y esto va detonando en muchas cuestiones inconscientes que los padres van o vamos, los que somos papás, de forma inconsciente, moviendo en la historia de nuestros hijos a partir de que la misma historia de la humanidad se va manipulando día con día, porque cada vez nos cuentan historias diferentes y dices, ay, ya no sé qué creer, precisamente por eso, porque todo va cambiando y como al final de cuentas muchas veces no nos investigamos, hace poco, no voy a decir hace cuánto, porque fue hace realmente poco tiempo, llega una persona y me dice, es que yo vi alguien en TikTok que dijo no sé qué cosa y entonces me puse a averiguar y entonces yo ya encontré ciertas formas y ya fui que me dijera, a ver, espérate, yo no niego que hay gente muy valiosa en todas las redes sociales, pero tienes que aprender a observarte y a ver qué cosa te cuadra y qué realmente puede ser una manipulación. Y si tú crees muchas cosas de estas cosas como una verdad, la vas aceptando en tu campo energético y la vas asimilando y la vas digiriendo y la vas instalando en tu campo. Islandia, sí vamos a ver qué pasa en Islandia. ¿Quiénes son los Umas? Los Umas son estos felinos grandotes como de 3 metros, más o menos 3, 4 metros, que aparentemente son, estaban aquí en la Tierra mucho tiempo antes y son felinoides, conocidos como felinoides. ¿Cómo puedo recordar lo que soy? Empezando a conocerte tú,
poco a poco y empezar a eliminar ciertas creencias, ciertas barreras. Esto de las jerarquías ya lo respondí. Con el autoconocimiento se toca no conectar con esas manifestaciones. Con el autoconocimiento vas cambiando tu frecuencia de tal forma que vas accediendo a otros niveles frecuenciales donde ciertas manifestaciones dejan de estar en tu campo porque para ti dejan de existir. Gracias, Inés. Ira, podemos crear la realidad de verdad con el poder de nuestra mente. Se puede crear, claro, se pueden crear y entonces tienes que empezar a cambiar tus paradigmas, tus formas y empezar a tener una plasticidad tanto energética, vibratoria, emocional, para empezar a cambiar estas realidades. Pues creo que trabajan estas entidades como sindicatos. Ah, bueno, sí puede ser, como sindicatos en forma de jerarquías, o tal vez no sean 50 o 200, sino que sean también miles de ellas. Claro, ¿por qué? Porque al final de cuentas, hay tantas cosas en el universo que no conocemos y claro, pueden ser mucho más. Yo digo, estas 50 y tantas documentadas que se sabe de ellas. Saludos, Eva. La mayoría de los problemas que tenemos son programaciones desde el ADN. No, no todas son genéticas, no. Gracias por tus palabras. Saludos. Ir a la pirámide de Bosnia, ¿qué tan antigua es? No sé exactamente pero lo voy a investigar y lo voy a poner por aquí en los comentarios en cuanto lo averigüe. Saludos a todos. O sea, que los verdaderos dispositivos de poder son extraplanetarios con una enorme capacidad de control mental colectivo, pues no que sean extraplanetarios. Simplemente, claro, tienen una capacidad de control mental colectivo, sí, eso sí. Pienso que ya no debemos seguir encantados, o sea que hay que quitarnos el programa mental y energético en la materia de que somos exactamente, en la forma en que tú vas creyendo que eres potencialmente para ser interferido, y eso lo hacemos desde una necesidad de sentirnos importantes, vamos aceptando interferencias cada vez más y más, es como una adicción energética, eso va despertando adicciones energéticas, qué bueno que lo comentas así porque es así. Las pirámides chinas, bueno, sí, hay que hacer hay muchas pirámides también dentro de los mares, como les decía, y todo. Esas pirámides parece que conectan con las líneas ley, todo conecta con todas las pirámides, todas las iglesias, todos los centros de poder van conectando con muchas líneas energéticas. Es mucho tiempo para la humanidad, ha sido interferida y programada. ¿A qué se lleve el despertar ahora? Al cambio vibracional de la Tierra. La Tierra vive estos cambios cada 25,000 años aparentemente, que fíjate, concuerda más o menos con esto de la era glacial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos toca vivirlos. Bueno, ya contesté esto de la comida. Y bueno, los extraterrestres somos todos porque bajamos del universo, ¿ok? Aquí me parece muy interesante que tu sesión se enfoca con la energía del paciente, pero en tu opinión, cuando otros terapeutas se dedican a eliminar al ente y todas las conexiones que éste entre. Yo voy a hablar de mis terapias, de las terapias de otros. Prefiero no comentar porque yo creo que cada trabajo lo debemos de respetar y no debemos conozco varios métodos, he trabajado algunos métodos y yo creo que cada método tiene lo suyo y cada método trabajándolo bien, sin necesidad de entrar a otras cosas, tiene lo suyo. Entonces,
Creo que cada uno, dependiendo de su nivel de entendimiento, su nivel de autoconocimiento, puede ir todo, al final de cuentas, si estoy preguntando con la intención correcta, todo puede ayudarnos a expandir a abrir nuestra mente y entender cosas. Que genera realmente hace un cambio, hace un cambio la energía del entorno. A veces sí. Y esto hay que, luego se los voy a explicar en otro en vivo, ¿les parece? Mencionas que vivimos en un universo holográfico, siendo esa una galaxia, solo está en la Tierra. Para entrar al universo holográfico, entra a la cúpula que vemos como cielo. Bueno, hay que observar bien todo eso, porque también ahorita hay personas que dicen, es que yo salí de una programación y ya no sé qué, y tú cómo no sabes que todo lo que están diciendo es parte de la misma programación que vivieron y que la están esparciendo y que no la estamos creyendo y que al final de cuentas está saliendo de una programación o de una matrix entrando a otra de forma voluntaria e inconsciente. Por eso les digo que hay que tener autoconocimiento. Aquí, oigan, ya nos pasamos, ¿no? Bueno, ya no les voy a quitar más el tiempo. Las civilizaciones anteriores, ¿cuáles no perduraron? Es que todo existe, no es que hayan perdurado o no. Aquí es lo que nos han dicho, lo que nos hemos creído, y al final de cuentas, hay un experimento que luego lo tenemos que hacer, donde abrieron el campo, empezaron a meditar, estas personas empezaron a generar esa energía subiendo y subiendo y subiendo, y empezaron a observar, empezaron a ver diferentes dimensiones de la Tierra. Es un experimento físico, que donde ya podemos nosotros sustentar mucha parte de esta realidad. Saludos hasta España, un abrazo también para ti, Joaquín. Hola, gracias, Marta. Saludos, gracias a ti por seguirnos. Ira, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Por qué las civilizaciones anteriores no perduraron? Ay, eso ya lo había observado, ¿no? Saludos, saludos. Qué bueno que te han funcionado, de verdad me da muchísimo gusto. Y bueno, lo hacemos todo con mucho cariño y sobre todo trabajamos mucho para poderles dar a ustedes cada día algo que sea un poco más efectivo. Por fin, historia de Jesús. Fue un mito, una creación. La historia de Jesús. Hubo muchos Jesuses. Y hubo muchas formas de interpretar. Vamos a ver la energía de ese Jesús que nos han mostrado a nosotros, pero a ver, yo les quiero enseñar y decir una cosa. Por eso quería hablar también del Vaticano. Si esta parte de la historia de la misma humanidad ha sido manipulada, ¿tú crees que no nos han manipulado toda esta forma de creencia cuando nos muestran que son seres? Por ejemplo, una cúpula del Vaticano, un auditorio del Vaticano tiene la forma de una serpiente, ¿no? Donde están las ventanas que están arriba en la parte, bueno, de las ventanitas que están allá arriba, es como si fueran los ojos de la serpiente, y donde está el trono, la silla donde se sienta, o sea, no sé si sea un trono, ¿no? Vienen bajando los colmillos y todo, o sea, tú creo que hay que ver todo eso. Desde España, saludos a todos. Cuba, no lo encuentro en los países. Cuba lo hicimos junto con España y Centroamérica. Entonces está una parte en la parte de España de las sesiones anteriores y otra parte en Centroamérica. Tenemos Chile,
tenemos Argentina. No hemos hecho tan apresuradamente como quisiéramos porque tenemos trabajo. Entonces, eso lo hacemos nosotros por amor a ustedes, porque queremos que hay cierta información, creemos que hay cierta información que debe ya empezar a romperse y todo. Entonces, a veces no somos tan constantes, pero por la misma, por la misma, ¿cómo se llama? Carga del trabajo, pero no es porque, no, a nosotros nos encanta la indagación. Este domingo es cuando se vota en Argentina. Yo decía que estábamos por ahí cerquita de la fecha. Iracema, ves todas esas razas que existen, si no lo creemos, pero existen en forma, a ver, lo que existe, existe, y tú puedes aprender a observar y no, fíjate bien, no porque tú observes, quiere decir que ellas van a interferir contigo. Esas son creencias. Esa parte de sentirse interferido siempre es porque en el fondo sigues teniendo miedo y sigues creyendo que eres vulnerable y sigues creyendo que eres no capaz. Saludos, Betty. Otra vez volvió a estar de moda sí, otra vez volvió a estar de moda sí, es que es como te digo, son modas, entonces nos vamos ciñendo a ciertas formas de ver de acuerdo a lo que nos van mostrando y al final de cuentas no vuelves a hacer de canal, no vuelvo a hacer de canal. Ira, la meditación funciona como hipnosis, comparto muchas técnicas. Bueno, es distinto, pero bueno, puede servir. Menciona las pirámides de Bosnia. Ya les dije que voy a investigar sobre las pirámides de Bosnia y voy a ver qué hay. Hola, Iracema, escribe Jocelyn de Perú. Tuve una sesión contigo, pero no podía concebir 10 años. Te comento que estoy embarazada. Jocelyn, qué alegría. Mira, me emocioné, me puse chinita de la emoción. Muchas felicidades, reina. Cuídate mucho, vas a ver que todo va a salir muy bien, muy bien. Me da mucho gusto y me da muchísima alegría. Un abrazo, Jocelyn, un abrazo a tu marido y vas a ver que esta criatura maravillosa. ¿Qué hay sobre la lucha del bien y el mal? Ay, eso es importante. Dicho, bueno, sí, eso es importante. Vamos a hablar sobre esta lucha del bien y el mal. Qué bueno, ojalá que Fede o Nico estén viendo esto, porque luego yo apunto, tengo tantas libretas y luego anoto tantas cosas y luego se me pierden los temas, pero lo voy a anotar aquí y de todas maneras le voy a pedir, porque esto de las luchas, estas cosas, sí las quiero comentar. Eso creo que son interesantes. Saludos, Vladimir. Gracias, saludos a todos. Ismael, nuestro planeta madre es gran parte de la humanidad dejando de ser visibles para muchas razas agresivas. Estamos subiendo la vibración. Ok, Carmela, un gusto. De acuerdo contigo, en la historia fue manipulada, incluyendo Jesús, exactamente. Pero bueno, es que nosotros también debemos de entender que para muchas personas estos temas que estamos diciendo es un shock. ¿Por qué? Porque el decir que hay pirámides que están desde la época glacial, o sea, de la humanidad, es que dicen es que no es posible. Entonces se desconfigura toda la creencia, se empieza a desconfigurar toda esta forma en que nos han dicho que somos como humanos, se empieza a destruir toda esta era del mono, o sea, entonces hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo.
Oigan, ya nos tenemos que ir, nos hemos pasado mucho tiempo. Si estas líneas de tiempo pasadas y futuras ya existen, ¿no sería bueno indagar en las líneas de tiempo futuras de la Tierra y evaluar, y evaluar las más apropiadas? Luego vamos a hablar de estas superposiciones de tiempo que se han insertado, que hemos hablado hoy muy poco, la verdad. Cristo, bueno, esto de las felicidades, Laura y José Romero, hay evidencia de civilizaciones en el espacio, como el satélite llamado Black Moon. Muy bien, entonces, bueno, Carmela, ¿por qué no hacer una indagación del origen de la Tierra? ¿Quiénes nos habitaron primero? Bueno, vamos a... es que hay muchas cosas por hacer. ¿Qué hay de otros terapeutas que hacen llamar guerreros de la luz? Yo no pienso que no deben contactar ese pensamiento. Bueno, es que como les digo, no voy a hablar de otros terapeutas porque cada quien lo hace desde su percepción, desde su propio método, desde esa, hola, desde que te escucho, mi vida ha cambiado. Gracias, sentí mucho alivio cuando me di cuenta que no tenía que adorar a ningún Dios. Gracias a ti, Estela, un abrazo. Ira, es verdad que solo el diablo tiene poder sobre el mundo debido a que todos somos poder y él cree poderosos sobre los demás, habla del poder, claro, y vamos a hablar de esta forma, de esta dualidad, ¿no? Del diablo y de todo eso. Chicos, creo que nos hemos pasado mucho tiempo aquí. Por lo general los hacemos de 1 hora. Les agradezco muchísimo, de verdad, que me hayan acompañado. Fede les irá poniendo en redes sociales cuándo es el otro, pero creo que es a finales de mes, porque nos vamos a ver cada 15 días. Les agradezco infinitamente. Por favor, compartan. Gracias a ti también, María. Gracias a todos por estar aquí y compartan los vivos. Ayúdenme a compartir la información. Y Rosa Ruiz, te quiero agradecer el donativo que diste al canal. Te lo agradezco muchísimo y un gran beso. Gracias a todos y vamos a cortarnos aquí. Un beso a todos. Gracias, María. Gracias a todos. Bye.